Muy buenas noches. Esta es la tercera charla sobre recomendaciones nutricionales en miastenia gravis. Ya me conocen, les habla Giselle Monsalve Ospina, su médica general, su médica miasténica y su médica funcional. Miembro también de la Asociación Colombiana de Miastenia Gravis y soy paciente desde hace 8 años de miastenia gravis generalizada seronegativa. También soy docente, aunque en estos momentos pues estoy en una especie de paro pues por la exacerbación. El día de hoy vamos a hablar de nutracéuticos y cómo estos nos pueden ayudar en la miastenia gravis. Acabamos de pasar por dos charlas. Una fue de macronutrientes, donde hablamos de la importancia de consumir proteínas, grasas saludables y cierto tipo de carbohidratos en la miastenia. Y en la segunda charla hablamos de vitaminas, haciendo especialmente énfasis en la vitamina D, pero en todas las demás también, y minerales, haciendo énfasis en el magnesio, en el zinc y otros. Pero hoy les voy a hablar de nutracéuticos que algunas personas confunden con que son vitaminas también, pero en realidad no lo son, ya que las vitaminas son micronutrientes, mientras que estos son compuestos que vienen también de los alimentos, pero son diferentes. Entonces, vamos a ver la diferencia. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esta frase se le atribuye a Hipócrates, que es pues muy conocido, ¿cierto? Prácticamente el padre de la medicina. Y él ya desde esa antigüedad decía que la salud y la solución a muchas de nuestras enfermedades ya estaba dentro de la alimentación que consumimos. Y de hecho, muchas de las enfermedades tienen también raíz en lo que consumimos. Entonces, si lo que nos alimenta muchas veces es lo que nos enferma, también de allí podría venir la solución. ¿Qué es un nutracéutico? ¿Qué es eso de lo que les voy a hablar hoy? Son compuestos derivados de alimentos beneficiosos para la salud, más allá del valor nutricional. Y aquí entramos en un concepto del que ya hemos hablado muchas veces en las otras charlas. Lo que vamos a hablar aquí, así lo veamos en un tarro, en cápsulas, en polvos, en suplementos, realmente son cosas que se extraen de la alimentación. Entonces, luego yo podría extraerlos también de una adecuada alimentación. Se presentan en formas farmacéuticas como cápsulas, polvos, jarabes con fines terapéuticos. Ya vamos a verlo un poco mejor. Un alimento funcional es aquel que se consume como parte de una dieta habitual. Hoy en día se habla muchísimo de cómo los cambios en la dieta pueden hacer que mejoremos de todas nuestras enfermedades adquiridas prácticamente o de hacer al menos un poco menos complicado nuestro camino con ellas. Y un nutracéutico es aquel que viene entonces, son esos componentes que se extraen de los alimentos, pero en una concentración mayor de lo que normalmente lo encontramos en la alimentación con el fin de tratar una enfermedad. Ya les voy a dar ejemplos para que quede más claro. Los nutracéuticos, ¿cómo se clasifican? Están los tradicionales, que son las vitaminas, los minerales de los que ya hablamos largo y tendido en la segunda charla, aminoácidos que son parte de las proteínas que también hablamos en la primera charla, extractos vegetales y herbales, en aquí entra la cúrcuma o la curcumina, el ginseng o ashwagandha, el té verde, los antioxidantes como el ácido alfa-lipoico, que yo lo amo y ya les voy a hablar de él, coenzima Q10, prebióticos y probióticos que hoy en día son la parada, es decir, están siendo súper utilizados en prácticamente en todas las enfermedades, incluso enfermedades mentales. Y los derivados funcionales como la D-ribosa, la colina y la L-carnitina. Miren que son suplementos que oímos en el mercado y todo el tiempo en redes sociales nos preguntan, hey, ¿puedo consumir esto? ¿Puedo tomar esto para la miastenia? Pues hoy les voy a hablar de aquellos que he visto que tienen evidencia que pueden ayudarnos en miastenia gravis. Como les digo, los nutracéuticos también vienen de la alimentación. El ejemplo es que el polvo de cúrcuma contiene curcumina, el pescado tiene omega 3, la espinaca también contiene ácido alfa-lipoico, el huevo tiene colina. Miren que el huevo lo hemos mencionado en todas las charlas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteína, tiene grasa buena, mejor dicho, es una maravilla para aquellos que no tienen intolerancia o alergia al huevo. Y yogur o kefir que vienen los probióticos, ¿verdad? ¿Por qué?
Si esto está en la alimentación, ¿por qué vienen cápsulas? ¿Por qué vienen polvos? Pues simplemente los consumo en la alimentación y ya. Porque resulta que lo que nos aporta la dieta o la alimentación diaria no alcanza los miligramos que necesitamos para tratar las enfermedades. Entonces necesitamos cantidades mucho mayores para tratar las enfermedades. Además, estos suplementos vienen con aditivos y con cositas que ayudan a que ellos actúen mejor. Por ejemplo, la cúrcuma sola es excelente, pero actúa mucho mejor si se le junta con pimienta y jengibre y así sucesivamente. Voy a ponerles un ejemplo. Miren, por ejemplo, el acetaminofén o paracetamol que conocemos de toda la vida. El acetaminofén para adultos viene de 500 miligramos, es decir, para que él haga algún efecto en nosotros, ya sea calmar el dolor o bajar la fiebre, necesitamos 500 miligramos. Sin embargo, el acetaminofén de niños viene de 160 miligramos por 5 ml. Significa que si yo tomo 160 miligramos de acetaminofén, yo como adulta, no voy a experimentar una mejoría, a menos que yo me tome 500 miligramos. Entonces tengo que ajustar la dosis de acetaminofén para yo sentir la dosis. Si consumo menos de 500, no voy a sentir ninguna mejoría. Con los nutracéuticos pasa igual. Si yo solo tomo un poquitico de lo que realmente necesito, no voy a ver mejoría en mi problema. Necesito la dosis adecuada para poder que esto me funcione. Por eso muchas personas toman suplementos porque solo le dicen tome una cucharadita, tómese una al día y no le dicen la dosis. Sobre todo en tiendas naturistas o personas que no son profesionales de la salud, te dicen, no, eso es natural, tómate una rociadita en la comida de cúrcuma, por ejemplo, pero como no es la dosis que tú necesitas, entonces no experimentas ninguna mejoría. Hablando de cúrcuma, les voy a dar un ejemplo. Esto es cúrcuma, lo conocemos muchos porque es ese polvito anaranjado con el que adobamos las comidas y son como, es medio picantico. Pero resulta que la cúrcuma es un excelente antiinflamatorio para tratar casi todos los dolores, artritis, artrosis, incluso como antiinflamatorio de otros lugares, pero la cúrcuma consumida así en la alimentación no alcanza a ser suficiente, la necesitamos más concentrada. Por eso viene en preparados, en cápsulas que vienen con una cantidad concentradísima de lo que sería muy difícil consumir si la vamos a tomar de forma habitual en nuestra alimentación. Miremos, la cúrcuma. Normalmente vienen 200 miligramos por una cucharadita, pero tú necesitas al día entre 2000 y 4000 miligramos al día para lograr un antiinflamatorio. ¿Cuánto de ese polvo tendríamos que tomar en un solo día para lograr un poquito de manejo del dolor con cúrcuma? No nos da. Por eso es necesario consumirlo así, en cápsulas. Una, dos, cada 6, cada 8 horas. Eso depende mucho de la persona, pero es por eso que consumirlo solo en la alimentación se queda corto a veces. Entonces hay que consumirlo así. Lo mismo pasa con el omega 3. Sí, las grasas buenas están en el aguacate, en el pescado, en el salmón, pero para lograr 1000 a 3000 miligramos de omega que necesitamos al día para nuestro control de enfermedades, no nos alcanza solo con la dieta y así sucesivamente. Entonces, es por esto que los nutracéuticos también necesitan ser adecuadamente recetados de acuerdo a la dosis. Entonces, nos permiten alcanzar concentraciones efectivas, imposibles de lograr solo con la alimentación, cuando vienen ya en preparados comerciales, y son una herramienta valiosa como coadyuvantes terapéuticas en enfermedades cualquiera, pero hoy vamos a hablar de los que considero que nos pueden funcionar en miastenia gravis. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, se entiende, se ha entendido como la charla, eh, no estoy hablando muy enredado. Se entiende perfectamente bien. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, entonces ahora sí, al grano. ¿Cuáles son los que nos sirven en miastenia? Primero hay que recordar que nosotros respiramos, ¿cierto? Pues todo el mundo respira, eso no tiene ningún problema. Pero
La respiración no solo se da en los pulmones, la respiración se da a nivel microscópico también en las células que componen nuestro cuerpo, en una organela que se llama mitocondria. Y entonces, ¿por qué las células respiran? Cada vez que las células respiran, las mitocondrias producen energía, son como baterías de nuestro cuerpo. Cuanta más energía produzcan las mitocondrias, nuestros procesos se pueden dar mejor. Nuestros ojos ven mejor, nuestros músculos se mueven, nuestra voz sale, nuestras neuronas piensan. Sin energía nos pasa como cualquier aparato que se queda sin batería. Si las mitocondrias no producen energía, pues nuestro celular se va a apagar. No vamos a llamar, no vamos a chatear, no vamos a jugar o a navegar. Mientras que en el cuerpo pasa lo mismo. Si nuestras células no tienen energía producida en las mitocondrias que les impida respirar, pues entonces todo nuestro cuerpo va a fallar y se va a sentir fatigado o sin energía. Con eso en mente, entonces vamos a ver que hay nutracéuticos que nos ayudan a tener esa energía. Este es un músculo de un brazo haciendo flexión, ¿cierto? Es el que casi siempre les pongo en todas mis charlas porque es muy didáctico. Nosotros con miastenia, ¿qué presentamos? Fatiga. Hacer ese movimiento con el brazo lo hacemos y mucho 6 veces y ya nos cansamos. Eso lo tenemos muy claro. Para lograr eso, pues una neurona tiene que darle la orden al músculo de movernos, ¿cierto? Eso no tiene pierde, pero el problema con nosotros es que tenemos unos anticuerpos que están bloqueando esa entrada de acetilcolina al músculo y entonces al querer hacer esto muchas veces o con objetos muy pesados, pues nos quedamos cortos, nos fatigamos y entramos en falla pues de movimiento. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros buscar en un nutracéutico? Aquellos que nos ayuden en fuerza muscular, para que así tengamos poca energía, pues aguantemos más peso. La energía celular, es decir, aquellos nutracéuticos que le ayuden a las células del músculo a producir más energía. Control del sistema inmune, pues porque nuestra enfermedad es autoinmune. Si tenemos nutracéuticos que nos ayuden a regular ese sistema inmune, pues mucho mejor porque no van a estar atacando nuestros músculos. Y la conducción de acetilcolina, que es el neurotransmisor que tenemos. De hecho, el mestinón lo que hace es aumentar la disponibilidad de acetilcolina en el músculo. Entonces, si hay nutracéuticos que lo hacen, pues imagínense, mucho mejor. Empezamos por el primero, la D-ribosa. Este es el primero que yo probé personalmente, o sea, estoy hablando de algo que yo también he probado. La de ribosa la consiguen en muchas marcas, solo pongo aquí como ejemplo las que he visto aquí en Colombia, pero en otros países pueden ser de otro tipo. La de ribosa es un azúcar que está involucrado en la energía celular, es decir, este componente va a ir allá a las células y las va a hacer respirar, las va a hacer producir energía. ¿Por qué ayuda en la miastenia? Muy sencillo, porque ayuda a que el músculo se recupere de la fatiga. Y de hecho la D-ribosa ayuda a muchos atletas después del gimnasio. Por ejemplo, cuando van, tengan o no tengan miastenia, ellos van al gimnasio para recuperarse, la D-ribosa hace que no se cansen tanto o que esa fatiga pase más rápido. Favorece la recuperación muscular y la unión neuromuscular, que es lo que está enfermo en nosotros. Y doctora, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo me tomo eso? Ahí está el problema, compañeros. Resulta que la dosis es muy amplia, de 5.000 gramos a 15 gramos. Entonces, perdón, 5 gramos a 15 gramos. Entonces, es muy difícil calcular la dosis para cada uno porque es personalizado. Las personas competentes para recetarte un nutracéutico son ya sea un nutricional diplomado, un nutricionista diplomado en medicina funcional o un médico diplomado en medicina funcional. Sin embargo, pues entonces aquí está la dosis más o menos en las que nos podemos bandear. Viene en cápsulas, viene en polvo. Yo lo probé en polvo y sí, mientras lo estuve probando fue una maravilla cuando yo podía ir al gimnasio, que me aplicaron el rituximab y empecé a hacer ejercicio. Tomaba mi Essence, que es este de aquí, que fue el que conseguí aquí en Colombia. No estoy diciendo que es ese precisamente el que hay que conseguir, fue el que encontré acá, pero hay muchas otras marcas, y entonces ayudaba muchísimo. Y algunos compañeros con miastenia que les he tratado su miastenia han respondido muy bien a tomar terribosa, pero no me crean a mí, créanle a los estudios. Ustedes saben que yo siempre les muestro estudios porque obviamente los médicos convencionales o profesionales de la salud convencionales no van a creerles nada de esto. Pero ya hay estudios que avalan la de ribosa,
porque no solo mejora los músculos esqueléticos, que son los músculos de los brazos, las piernas y todo esto, sino también el músculo cardíaco y además ha tenido efectos en la diabetes, o sea, es una maravilla y también en el sistema nervioso como tal. Entonces, ténganlo presente, si tienen oportunidad de usarlo, pueden usarlo antes de una actividad que de pronto ustedes saben que les va a fatigar o usarlo después para mejorarse. A mis pacientes se lo receto casi siempre es después. Por ejemplo, quieren ir a caminar, entonces como para evitar la fatiga, tomen la mitad de la dosis antes o la mitad de la dosis después. Es decir, eso varía mucho, depende de la persona. Entonces, de riboso. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Omega 3. ¿Quién no ha oído hablar del omega 3? Todo el mundo dice omega 3, ¿cierto? No el 6, no el 9, porque hay componentes que tienen omega 3, 6, 9. No, el 3. El 3 es el que nos sirve. El omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio, modula la respuesta inmune, o sea, en enfermedades autoinmunes es maravilloso y reduce la inflamación neuromuscular. Recuerden que hay un daño en la unión neuromuscular de nuestro cuerpo por la miastenia. El omega 3 es maravilloso, nos va a proporcionar energía, nos va a proporcionar un alivio de ese daño en la unión neuromuscular. ¿De dónde viene más que todo? Yo siempre recomiendo el de aceite de krill, como está este de acá. Nuevamente, no es la marca, simplemente es el componente, es la foto que encontré. Y la dosis suele ir de 1000 a 3000 miligramos al día. ¿Cómo se toma preferiblemente? Ojalá después del almuerzo. Tomamos la dosis de omega 3 a esa hora y le damos tiempito a que actúe. Ese no es inmediato como la de ribosa, porque la de ribosa es un azúcar, entonces actúa ahí mismo. En cambio, el aceite de krill requiere de unas semanas o un par de meses de estarlo tomando y vamos a ver la mejoría. Además que todos sabemos que baja el colesterol, el omega 3 baja el colesterol, tiene una respuesta en dolor, tiene además también acción en depresión, imagínense, porque va allá y ayuda a los neurotransmisores del cerebro, maravilloso. Entonces, ténganlo en cuenta si tienen la oportunidad de tomar. Aquí está el estudio que lo respalda, el omega 3 en la función cognitiva, o sea, cerebral, entonces ha ayudado además en enfermedades como el Alzheimer. ¿Y yo por qué pongo algo relacionado con el Alzheimer? Primero porque tenemos niebla mental, todos sabemos que aquí la miastenia a veces nos hace olvidar cosas, nos quita concentración, la niebla mental a veces es muy difícil de manejar y el omega 3 nos va a ayudar con eso. El Alzheimer también está muy involucrado con el neurotransmisor acetilcolina, como nos pasa a nosotros. Entonces, si ayuda a los de Alzheimer, tiene un potencial ayuda a nosotros también. Y además puede tener efectos benéficos en general en el sistema nervioso. Entonces, ténganlo en cuenta por si tienen la oportunidad. Ácido alfa-lipoico. Yo desde que hice el diplomado en medicina funcional me enamoré del ácido alfa-lipoico, es mi consentido, se lo recomiendo a muchas personas. Ácido alfa-lipoico viene en cápsulas, viene en ampollas, viene en viales, o sea, te lo puedes poner venoso también. Es un antioxidante poderosísimo y si recuerdan lo que es un antioxidante que lo mencionamos en la charla pasada, son esos compuestos que nos ayudan a barrer la basurita de nuestro cuerpo y hace que los procesos de envejecimiento se vayan enlenteciendo. Entonces evita el desgaste de los órganos, por ejemplo, el hígado. Muchas personas con hígado graso o problemas pues que quieren, siempre me preguntan, doctora, ¿y cómo desintoxico mi hígado? Yo lo digo de una a ojo cerrado, ácido alfa lipoico protege las mitocondrias, reduce el estrés oxidativo, o sea, es antiinflamatorio. ¿Y saben qué me gusta el ácido alfa-lipoico en miastenia? Dos cosas. La primera, tiene un efecto a nivel del sistema nervioso y de fatiga crónica, o sea, tú puedes sentirte con más energía tomándolo. Y segundo, muchos tomamos prednisolona o cualquier corticosteroide y eso ha hecho que engordemos o que tengamos tendencia a diabetes o ya nos dio diabetes, o sea, azúcar alto en la sangre. El ácido alfa-lipoico ayuda a regular esos niveles de azúcar en la sangre. Maravilloso, es maravilloso. A mí, francamente, me encanta. Él viene en cápsulas, viene en viales, viene así como te lo manden y la dosis suele ser de 300 a 600 miligramos día, pero a veces se necesitan más. No me crean a mí, aquí está.
el estudio avalando el ácido alfa-lipoico en el tratamiento de la polineuropatía diabética, es decir, en aquellas personas con diabetes que tienen un daño en su sistema nervioso. Entonces, se ha demostrado que es un excelente antioxidante. Ayuda a tus órganos, especialmente al hígado, y es de mi consentido. A mí me encanta. Obviamente ninguno de los que les he mencionado, la D ribosa, el omega 3 y el ácido alfa lipoico están contraindicados en miastenia, los pueden probar sin ningún problema, ojalá con el acompañamiento de un profesional de la salud que sepa de estas cosas. Probióticos. Cuando alguien habla de probióticos, siempre piensa en diarrea, de que solo tienen que tomarlos cuando hay diarrea, pero no es así. Los probióticos modulan la microbiota intestinal y además modulan la enfermedad autoinmune porque ayudan a regular la inflamación sistémica. Es en nuestro intestino donde entran muchos de los componentes dañinos que alborotan a la miastenia. A veces nos dan crisis, nos dan exacerbaciones y no sabemos por qué. ¿Será algo que comí? Muchas veces sí. No exactamente por la comida como tal, sino que tenía xenobióticos o tenía componentes que hizo que nuestro sistema inmune se alborotara. Y una forma de regular eso y poner una barrera a esos xenobióticos es con probióticos, que son unas bacterias. Los probióticos que son unos bichitos, perdónenme la palabra, unos bichitos, unas bacterias que son buenas y pelean por nosotros allá en el intestino. Vienen en cápsulas, vienen en sobrecitos para diluir, vienen en ampollas, como una marca que es muy conocida aquí en Colombia, que es Enterogermina, que solo la toman para la diarrea, pero miren la maravilla de lo que es un probiótico, tomar probióticos a diario en personas que no están inmunosuprimidas de forma severa, ayuda muchísimo, muchísimo a las enfermedades autoinmunes y también a las enfermedades inflamatorias como tal, y tiene ya estudios en salud mental, imagínense eso. Y ni hablar de la salud digestiva. Muchos tenemos también problemas digestivos, o tenemos estreñimiento, o comemos cosas que nos inflan el estómago, nos generan gases, dolor abdominal. El probiótico es una ayuda impresionante y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí está. De este sí encontré un estudio en miastenia. Es que imagínense, encontrar estudios de suplementos en personas del común es algo difícil porque ustedes saben que los estudios farmacológicos se centran más que todo en medicamentos convencionales. Entonces es muy difícil encontrar información de suplementos, pero aquí encontré uno de miastenia en el que sí se encontró que las personas con miastenia tenemos alterada la flora intestinal o microbiota y que ciertos tipos de microbiota son las causantes de que se desencadenen las crisis de miastenia. Entonces, equilibrar esa microbiota, esa flora intestinal va a hacer que mejoremos de la miastenia a largo plazo. Es decir, esto no es como que el mestinón que lo tomamos y ya me siento bien. No, es un pasito a pasito, no solo en miastenia, sino en otras enfermedades autoinmunes. Traté a una persona con espondilitis anquilosante de origen autoinmune y en lugar de mandarle de primerazo algo para el dolor, ¿por dónde empezamos? Por el intestino. Y el mismo paciente decía, pues eso que tiene que ver mi intestino con la espondilitis anquilosante, pues tiene que ver todo. A largo plazo, equilibrando la microbiota, vamos a equilibrar la inflamación sistémica y con eso la miastenia va a mejorar. Entonces, probióticos, ¿listo? La mejor es tomarlo en sobres, pero no nos engañemos, son costosos. Los probióticos lamentablemente siguen siendo muy costosos en el mercado y de los más accesibles al bolsillo que encontré fue este Florawell aquí en Colombia, que viene en capsulita y viene por 60 cápsulas, o sea, nos va a durar para 2 meses, pero hay muchísimas opciones, cada uno busca el que le sea más accesible, ¿de acuerdo? Colina. Colina es, su nombre lo dice, ¿a quién se parece? A acetilcolina. Es un precursor de acetilcolina. El cuerpo necesita colina para producir, eh, el cuerpo necesita colina para producir acetilcolina. No es que en la miastenia nos falte acetilcolina, el problema no es que nos falte, el problema es que no llega a donde tiene que llegar, pero a largo plazo esta falta de uso de la acetilcolina puede hacer que el cuerpo empiece como a tener déficit de ella, entonces por eso la colina
se ha utilizado en algunas personas con miastenia, también lo he usado en algunos de mis pacientes con miastenia y les he utilizado en determinadas dosis porque puede mejorar la salud neuromuscular y también la memoria. La colina para la memoria es maravillosa y se la mando también a abuelitos que dicen que están perdiendo la memoria. Les ayuda también en este aspecto. La colina no solo la encontramos en cápsulas, ¿verdad? Está en huevos, en hígado, suplementos, en carnes, pero entonces la tenemos allí. También la tenemos allí en este tipo de suplementos y estas son las dosis de 250 a 550 miligramos. Como les digo, cada uno tiene una dosis personalizada y debe ser escalonada con un profesional. Miren nada más, la colina también tiene un estudio en miastenia, específicamente en miastenia y en síndrome miasténico. Y resulta que la colina aumenta la respuesta muscular, ¿listo? Entonces, de alguna manera nos ayuda a la respuesta de los músculos, al impulso de movernos, de hacer actividades. Entonces, yo personalmente he tenido y con mis pacientes muy buena respuesta con colina cuando se le suplementaba a pacientes pues con nuestra enfermedad que es la miastenia. Entonces, ténganla en cuenta. Y por último, una maravilla que es la coenzima Q10. Aquí en Colombia, por lo menos, siempre que alguien dice que le falta energía, ¿qué es lo que hace? Inyectarse complejo B o vitamina B12. Lo vivo mucho con mis alumnos. Yo enseño farmacología y ellos siempre dicen complejo B, vitamina B12. Y de hecho, lo que más me dicen mis pacientes con miastenia es, doctora, ¿me puedo aplicar complejo B? Siempre es la misma pregunta. Yo les digo, cuando conozcan la coenzima Q10, se les va a olvidar que existe el complejo B. De la vitamina B12 del complejo B hablamos en la charla pasada. Hoy les voy a hablar de coenzima Q10. Coenzima Q10 va directamente a tus mitocondrias allá en las células y las hace producir energía. Es excelente. Y ya mis alumnos, en vez de aplicarse complejo B o algo así cuando necesitan energía, van y buscan coenzima Q10. Es un potente antioxidante, protege las células musculares del daño, mejora enfermedades neuromusculares también, sobre todo en síndrome de fatiga crónica, que es muy parecido a la miastenia. Y es un ayudante, ¿verdad? Viene también en forma homeopatizada, así en ampollas, es decir, tú te la puedes inyectar si la encuentras en forma inyectable, o también viene en capsulitas. ¿Listo? Es maravillosa la coenzima Q10, también va ya a las neuronas, también tiene efecto en el colesterol alto, es maravilloso. Me gusta muchísimo la coenzima Q10 también. Y miren que en disfunción mitocondrial, es decir, en aquellas personas que tienen problemas para producir energía en sus mitocondrias, la coenzima Q10 es lo que les ha ayudado, sobre todo en personas con síndrome de fatiga crónica. Esto se estudió mucho, ¿saben cuándo? Con la cuarentena, con el COVID. Muchas personas después del COVID, no sé si lo leyeron por ahí, quedaron con síndrome miasténico y con fatiga crónica. De hecho, a cualquier persona después de una virosis o de una gripa queda como cansadito unos días, con unos síntomas muy similares a la miastenia. Coenzima Q10 les ha ayudado. Y hay varios estudios avalando el uso de la coenzima Q10 en síndrome de fatiga crónica. Yo la he probado también, me la he inyectado y la verdad que sí, se siente. Obviamente no estoy diciendo que estas cosas son la cura de la miastenia, no la hay desgraciadamente al sol de hoy, pero de que ayudan, ayudan muchísimo y uno a veces no, digamos, necesita otras cosas aparte del mestinol, la prednisolona, la satioprina de siempre. Hay cositas que vale la pena probar, tenemos derecho a probarlas para sentirnos mejor y sobrellevar esto un poco de forma un poco menos difícil. Entonces, en conclusión, los nutracéuticos pueden actuar como coadyuvantes útiles en miastenia gravis, contribuyen a modular la inflamación, mejoran el metabolismo energético y apoyan la función neuromuscular, pero siempre deben ser utilizados bajo supervisión profesional, como complemento no sustituto del tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, la invitación es a que los conozcan, la invitación es que se apoyen en un profesional que pueda orientarlos en tomar estos suplementos
Y pues ya con esto sería, hay muchos más que podríamos mencionar, pero estos son en los que encontré que tienen como mayor evidencia de miastenia gravis. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar un espacio para preguntas si las tienen. Ya conocen mis redes sociales, Médica Miasténica en Facebook, el grupo de Colombia de miastenia y también mi Instagram de Tu Médica Miasténica y el canal de YouTube. Hasta una próxima charla y nos vemos entonces.